Levítico, hermano, capítulo 19, verso 28. Le aseguro que sí existe ese libro. Increíble, ¿verdad, hermanos? Hay cristianos que nunca leen la Biblia. Pareciera algo de ciencia ficción, pero de que los hay, los hay. Levíticos, hermanos, capítulo 19, versículo 28. ¿Lo encontró? Leemos, hermanos, leemos. Dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Pastor, ¿de qué nos va a hablar hoy? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y ahí está la firma: yo, Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pido, Señor, que me ayudes a poder predicarle a tus hijos y a tus hijas que tu Espíritu Santo movió esta mañana para venir a tu casa. Dame sabiduría, Señor. Yo tengo una gran responsabilidad de decirles la verdad y de explicarles tu palabra, Señor, pero no lo puedo hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. No lo puedo hacer sin esa gracia que tú nos das, Padre, cuando nos llamas a esta tarea de pararnos enfrente de tu pueblo y explicarles las Escrituras. Tu pueblo merece lo mejor, tu pueblo merece tu palabra, tu pueblo merece la verdad, y no son mis opiniones las que tienen poder para cambiar a las personas. No, es tu palabra enseñada desde un punto de vista sano y bíblico. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Allá aparece una lámina en pantalla, hermanos, sobre la serie que estaremos viendo en estos domingos. Se titula Temas no tan claros en la Biblia. No sé si tenemos frío. ¿Está frío? Solucionemos eso, hermanos, para que no esté tan frío. Bueno, el tema al día de hoy, hermanos, como podrán ver, el versículo que leímos habla acerca de las cosas que están, que las personas se hacían en sus cuerpos en la antigüedad, el cristiano y los tatuajes. Ese será el tema que nos ocupará, hermano, este domingo, y todos estos domingos estaremos hablando temas que en la Biblia, cuando buscamos un versículo, hermanos, que nos diga si eso está prohibido o permitido, de repente no hay un versículo bien explícito que nos diga esto es blanco o negro, sino que nos deja el concepto un poco gris. Y cuando lo deja gris, ¿qué se necesita, pastor? Se necesita leer toda la Biblia para poder determinar si ese concepto en realidad es negro o es blanco, porque el versículo que lo dice lo deja un tanto grisáceo. ¿Ok? Por ejemplo, hermano, hay cosas en la Biblia que son explícitas, que no necesitamos nosotros ponernos a meditar para ver si es permitido o prohibido. La Biblia dice claramente: no cometerás adulterio. ¿A alguien le queda una duda de que eso es pecado? No, porque está claro. ¿Ok? La Biblia dice claramente: los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Pero hay cristianos que dicen: no, es que a mí cuando ya me enojo se me salen. Y yo creo que Dios entiende. No, los mandamientos, hermanos, en los cuales Dios es específico y claro, no están sujetos a cómo nosotros sentimos con respecto a ese mandamiento, sino que nos está diciendo claramente el Señor que es, hermano, prohibido. ¿Ok? Entonces hay un principio, hermanos, cuando leemos la Escritura, y el principio enseña que cuando llegamos a un pasaje que está un poco oscuro, lo que tenemos que hacer es estudiarlo a la luz de los pasajes que están más claros. Por eso es importante que usted lea toda la Biblia, hermano. Porque hay temas, hermano, en la Biblia que quedan a nuestra conciencia, que quedan a nuestro criterio cristiano, a nuestra madurez. Y cuando usted no lee toda la Escritura, usted no sabe todo el consejo de Dios con respecto a esos temas. Amén. Estaremos hablando de los tatuajes, hermano, pero no es nada personal. ¿Okay? No es nada personal contra quien ya se tatuó en el mundo o contra alguien que esté siendo tentado en estos días a ponerse un tatuaje, porque no es pecado ser tentado.
El pecado está cuando sucumbes ante dicha tentación, ¿ok? Sin lugar a dudas, hermanos, en estos tiempos los tatuajes están cobrando una fuerza grande. Están regresando a nuestra cultura con mucha fuerza. Yo me acuerdo en mi época, cuando yo fui adolescente, que te daba tentación de hacerte un tatuaje, que los tatuajes eran bastante feos. Eran horribles, o sea, como que la gente no había perfeccionado bien el arte, estaban experimentando entre hacer tatuajes a color, generalmente eran en blanco y negro y mal hechos, el que los hacía era un mal dibujante, o sea, pero en estos tiempos, hermano, se ha dedicado tanto tiempo a este asunto que ahora hacen tatuajes 3D de colores, y los que los ejecutan son unos artistas en ese aspecto de manejar la aguja con tal precisión que son reales prácticamente cuando se tatúan fotografías de una persona. ¿Okay? Actualmente, hermano, desde adolescentes que apenas están cruzando, hermano, la niñez, hasta las amas de casa, mucha gente está adoptando esta costumbre de marcar su cuerpo y de hacerse tatuajes en el cuerpo, al punto, hermanos, que hasta está siendo permitido en muchas iglesias y está siendo tolerado y quizás hasta incentivado, diciendo no es pecado porque la Biblia no lo prohíbe explícitamente, o no hay un versículo que explícitamente lo prohíba. Entonces hay muchos hasta líderes de jóvenes o ministros de alabanza en otras iglesias que dicen, esta es una forma de expresar mi libertad, y yo no creo que eso le desagrade al Señor. El día de hoy, hermanos, sin el ánimo de ser ni legalistas ni libertinos, sino sanos en la fe, trataremos de analizar la mayor parte de evidencia bíblica con respecto a este tema. No veremos todos los versículos de libertad cristiana y de conciencia cristiana, porque obviamente habrán otros temas en todo este mes de noviembre que estaremos abordando, en donde veremos esos versículos, ¿ok? Bueno, vamos a analizar nuestro pasaje, hermano, en Levíticos 19, 28. Y la primera frase dice, no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto. Y es bien importante, hermano, cuando vamos a interpretar un versículo, que nosotros nos remontemos a el contexto histórico del momento en el que se dijo eso y por qué razón se pudo haber dicho eso. Entonces, hermano, en el contexto cultural, acuérdese que aquí Israel está recién salido de Egipto. Están en el desierto y están recibiendo toda la ley y los mandamientos del Señor. Pero el Señor estaba preocupado, entre comillas, porque Dios nunca se preocupa, sino solamente uso ese término para que usted entienda la situación, de que los egipcios tenían esta costumbre idólatra de adorar las deidades de la muerte y de rendir cultos a la muerte, y hacían ciertos rituales que consistían en hacerse cortes en la piel o en las manos, cortes profundos, se hacían ellos, ¿ok? Entonces, el Señor no quería que Israel, una vez que ya habían salido de Egipto, pues siguieran con esta costumbre. Era una costumbre pagana, era una costumbre, hermano, de esa curiosidad que los egipcios tenían por el más allá y por la muerte. De hecho, hasta el día de hoy, el ser humano es muy curioso con todo lo que tenga que ver con la muerte. Por ejemplo, yo soy mexicano y en México, hermanos, hay una adoración tremenda a la muerte. Se tatúan la muerte, adoran a los muertos, le dan de comer a los muertos. Apenas acaba de pasar eso en estos días, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con las ánimas, con los espíritus, con las almas de los difuntos, todo eso le llama muchísimo la atención al ser humano, como que esa área encierra un cierto misterio que despierta la curiosidad, ¿ok? Pero para que entendamos el contexto de este versículo, hermano, tenemos que estudiar entonces que el Señor en sí no está prohibiendo que un israelita un día por accidente se hiciera una cortada o un rasguño. O sea, en sí el pecado no estaba en hacerse una cortada o un rasguño, el pecado estaba en que los egipcios lo hacían para honrar a las deidades de la muerte. Y el Señor no quería que los israelitas cayeran en esas prácticas de los egipcios. Pero aunque el Señor no quería, los israelitas muchas veces cayeron en esas prácticas.
de hacerse cortes en honor a las deidades o a los Baales. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías, hermano, está en el monte Carmelo y dice que los hombres que estaban invocando a Baal ahí, que en su mayoría eran israelitas, se hacían cortes, dice, en su cuerpo, invocando, dice, a Baal? Entonces, aunque Dios se lo prohibió, ellos siempre caían en esa tentación de esa práctica. Vamos a ver Jeremías 47:5. Jeremías 47:5 dice: Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? Esa palabra sajarse es hacerse una cortada. Entonces, aunque fue prohibido, sin embargo Israel caía constantemente en practicar lo que el Señor le prohibía en la palabra, porque somos humanos, hermano, y como humanos es bien difícil guardar todos los mandamientos del Señor. De hecho, no ha existido una persona en toda la historia de la humanidad, excepto Jesucristo, que haya guardado todos los mandamientos del Señor. Pero vamos a continuar, hermanos, ahí en el versículo que estamos. Continuemos. Espero que no se aburran. Esto no es un tema para jóvenes, ¿ok? Yo pedí que se quedaran los jóvenes, pero no es un tema para jóvenes, es un tema para todos. Porque ¿qué vas a hacer tú cuando tu hijo o tu hija venga con esta pregunta? Bueno, estamos tratando de equipar también el día de hoy a los padres, para que tú tengas una respuesta. Claro, crecerá y cuando sea adulto hará lo que quiera, pero por lo menos tú cumples con tu trabajo y con tu parte. La parte B del versículo, hermano, de Levítico dice: ni imprimiréis en vosotros señal. Era una práctica exactamente igual que la anterior. Los egipcios se tatuaban el nombre de se marcaban en sus cuerpos el nombre de sus ídolos como señal de una devoción a estas deidades paganas. ¿Ok? Se imprimían el nombre, se hacían dibujos, se hacían marcas en su cuerpo que hacían alusión a los dioses. Acuérdese, hermano, que los egipcios en estos tiempos, bueno, sigue siendo un país politeísta, pero si usted se acuerda, hermano, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, era un país que adoraba a las moscas, que adoraba a las ranas, que adoraban a los lagartos, que adoraban todo tipo, hermano, de deidades, y precisamente muchas de las plagas, de las 10 plagas por medio de las cuales el Señor sacó a Israel de Egipto, fue directamente hacia una de las deidades que ellos adoraban. ¿Okay? Entonces, mire, aquí este versículo hay gente que lo refuta de una forma, pues hasta cierto punto sencillo. ¿Ok? Este versículo que yo les estoy citando hoy, el día de hoy, hermano, no lo podemos usar para decir que este versículo explícitamente prohíbe los tatuajes. Pero no se asuste, no se ponga nervioso, tranquilo, que yo no estoy aquí para promover eso. Yo estoy aquí para enseñarle a usted lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Porque alguien dice: pastor, ese versículo que usted está sacando está fuera de contexto, era para los levitas, era una cuestión de pureza que Dios estaba demandando en ellos porque habían sido llamados a ser los sacerdotes, y por lo tanto el Señor les estaba prohibiendo que entraran en prácticas egipcias. Pero alguien podría decir: un egipcio se podría haber puesto la marca de uno de los 10 mandamientos, pastor, y eso no significa que estaba haciéndose el nombre de uno de los ídolos egipcios. Alguien podría decir ese argumento y de alguna forma tiene un poco de peso, pero escuche, nosotros en estos tiempos, hermano, debemos de tener mucho cuidado y preguntarnos: si Dios le prohibió algo a los israelitas en ese sentido y en este contexto, debería de causarnos duda en nosotros si el día de hoy se puede hacer. Ok, tal vez no explícitamente está prohibido, pero debería de causar esa duda en nosotros. Fíjese por qué este versículo lo atacan desde ese punto de vista. Vayamos a ver el verso anterior, Levítico 19:27, y aquí es donde usted le va a hacer más sentido lo que estoy tratando de explicarle. Levítico 19:27, porque esto es contexto bíblico, tenemos que ver los versos anteriores y posteriores. Dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Otra costumbre también egipcia: se rapaban la cabeza. Esa palabra tonsura quiere decir que se rapaban, se afeitaban a cero la cabeza y la barba, ¿verdad? Pero el trasfondo en sí era idolátrico también. Cuando yo estaba recién convertido y leí la primera vez la Biblia, yo dije: ¿por qué Dios prohíbe esto? ¿Qué tiene que ver que uno se quiera rapar?
la cabeza? ¿O qué tiene que ver que a ti no te guste la barba y te la cortes? Yo me confundía recién convertido con este tipo de temas. Y hasta llegué a señalar a algún hermano que se rapaba en mi ignorancia. Yo, ese hermano no ha leído en la Biblia que está prohibido hacerse tonsura, raparse la cabeza a cero. No, no es eso, eso es una mala interpretación. No es en sí que cortarse el cabello sea pecado o cortarse la barba. Lo que el Señor le estaba diciendo a los israelitas era: acuérdense que los egipcios, para mostrar u honrar sus deidades, se rapaban la cabeza y se quitaban toda la barba. Entonces, yo no quiero que con ese propósito ustedes comiencen a tener esas costumbres paganas. ¿Okay? No es que sea pecado, hermanos, cortarse el cabello o quitarse el cabello. Hay personas que de repente se les cae el cabello y una vez le dije a un hermano: pues ya, de una vez lacero, hermano, pues ¿para qué? Basta, pues ya acéptelo. No, dice, voy a hacer un injerto y todo. Le digo, de una vez lacero, hermano, ya, ¿para qué? Pero fíjese, antes, cuando yo no entendía este concepto bíblico, yo le hubiera dicho: no, hermano, por ningún motivo se pase el acero, hermano, porque la Biblia lo prohíbe. No, es que tenemos que entender el contexto, hermanos, en el que esto se está prohibiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ¿por qué les explico esto? Porque entonces alguien puede decir: pastor, si usted está diciendo que la interpretación correcta del verso 27 era por cuestiones paganas y no es pecado raparse la cabeza ni quitarse la barba, entonces mientras tú no te tatúes por costumbres paganas, tú te puedes hacer un tatuaje. Ese es el argumento que vamos a tratar el día de hoy, de desarmarlo, ¿verdad? Porque es un argumento un poco fuerte, ¿verdad? Porque no podemos decir Levítico 19:28 significa esto, pero Levítico 19:27 significa otra cosa. No, ambos significan lo mismo y ambas eran por costumbres paganas. Entonces no podemos decir: sí te puedes rapar, sí te puedes quitar la barba, pero no te puedes tatuar, porque los dos versículos van juntos. No sé si me sigue hasta ahí, hermano. Ok, ahora vamos a ver 5 argumentos, hermano, que se usan a favor de los tatuajes. Vamos a ver las dos partes, 5 argumentos a favor y vamos a ver varios argumentos en contra. Pero no se preocupen, no son mis argumentos a favor. O sea, yo no vine a promover eso aquí. Yo vine a decirle los argumentos que se oyen allá afuera y que muchas personas citan para decir: yo tengo el permiso. El primer argumento, hermano, a favor de los tatuajes dice que en la gracia no está explícitamente prohibido. Muéstrame un versículo, te dicen, en la gracia, donde diga, pastor, que está prohibido hacerse un tatuaje, pastor. Es más, la palabra tatuaje, pastor, ni aparece en la Biblia. Por lo tanto, usted no puede decir que nosotros lo podemos hacer o no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque se van a Levítico 19, 27 y 28 y te dicen ahí lo que había al trasfondo era pagano. ¿Ok? Ahora, muchas de las personas, hermano, que están a favor de los tatuajes dentro de las iglesias cristianas, la realidad es que quieren abusar de la gracia, y eso es un problema, hermanos. Que nosotros por querer hacer algo en nuestra carne, comencemos a decir: no, es que la Biblia no dice esto en el Nuevo Testamento, no lo prohíbe. Por lo tanto, si no lo prohíbe, lo permite. Eso es muy peligroso, hermanos. Tengamos cuidado de no hacer eso. Vamos a ver el segundo argumento. Este es muy fuerte, según las personas que lo citan. Que te abren puertas con la gente del mundo. Es un argumento muy citado por los jóvenes cristianos. De hecho, escuché a una persona, un muchacho, un joven en internet, y dice: mis tatuajes son evangelísticos. Dice, porque a mí se me acercan y me dicen: oye, ¿por qué te tatuaste esto? Porque, dice, mis tatuajes son cristianos. Dice, entonces, ¿por qué te tatuaste el nombre de Jesús? ¿O por qué te tatuaste este versículo de la Biblia? Y eso, dice, a mí me abre puertas y las personas se abren para que yo pueda acercarme y hablarles del evangelio. Y citan el siguiente verso para justificar esa acción. Primera de Corintios 9, 22, hermanos. Y 23. Citan este verso, dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.
debemos tener cuidado cómo entendemos este verso, hermano, porque si nosotros torcemos este verso, prácticamente estamos diciendo que Pablo era pragmático y que él dijo: a mí no me importan los medios, sino el fin. En otras palabras, mi fin justifica los medios. Y si mi fin es ganarme a personas para Cristo, yo haré lo que sea. Si tengo que ganar a un homosexual, me haré homosexual. Si tengo que ganar a un narcotraficante, me haré narcotraficante. Si tengo que ganar a un maldiciente, me pondré a maldecir con él y a decir malas palabras. Y ya cuando él se calme, le hablo de Cristo. Tengamos cuidado, porque ese verso llevado al extremo, hermano, diera a entender eso, que Pablo está dispuesto a comprometer lo que sea, pero en realidad lo que Pablo está diciendo es que hay cosas en las cuales no eran de salvación, que eran cosas o cuestiones culturales, que él estaba dispuesto a renunciar a su derecho que él tenía para no servir de tropiezo a la otra persona. Veamos, hermano, el verso 20 y 21, ahí mismo donde estamos, para darnos cuenta que esto de hacerse débil a los débiles no significaba que Pablo estaba dispuesto a pecar para complacer a otros y después ganarlos para el evangelio. Él deja bien claro que él está sujeto a Cristo en estos versos. 1 Corintios 9, 20 al 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley ritual, no a la ley que no podía absolutamente salvar ni puede salvar absolutamente a nadie. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino que bajo la ley de Cristo, que es una ley superior, obviamente, la ley de la gracia por medio de la salvación no merecida dada por Dios. Pero ¿qué dice? Para ganar a los que están sin ley. Les cito un ejemplo. En Corintio, hermanos, se levantó una controversia entre si era pecado o no comer la carne sacrificada a los ídolos. ¿Okay? En el contexto histórico, hermano, Corinto era una ciudad bastante pagana y, hermano, se sacrificaba muchísima carne a los ídolos, tanta que la que sobraba, para no tirarla, se llevaba a las carnicerías. Y después, una vez que ya se había usado en el templo pagano, se vendía en la carnicería, porque tirarla hubiera sido un desperdicio desde el punto de vista de los que hacían ese tipo de rituales. Entonces hay un problema ahí, porque unos cristianos comienzan a juzgar a otros. Y le dice: hermano, usted no puede ir a comprar carne a esa carnicería porque esa carne fue sacrificada a los ídolos. Se arma ese conflicto en esta ciudad. Entonces Pablo comienza a enseñarles y a decirles: miren, en realidad no es pecado comer esa carne, porque todo lo que nosotros oramos en la oración es santificado y lo tomamos con acción de gracias. Además, no fuiste tú que lo fuiste a sacrificar a los ídolos. Había gente pobre que quizás tenía que comprar esa carne porque era más barata que la carne normal que no había sido sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo, para que se detenga la controversia entre los hermanos, él dice: ¿saben qué? No les sirvan de tropiezo a otros. Si para aquel solamente comer legumbres por cuestión de conciencia es agradar a Dios, y para el otro no le hace problema en lo espiritual comer carne, no se metan en esos asuntos que no son de salvación. Al punto que Pablo dice, escuche, si comer carne le provoca tropiezo a uno de mis hermanos, yo nunca más vuelvo a comer carne, dice Pablo. Pero no porque Pablo esté diciendo: yo no como carne, la carne es pecado. Esa no es la postura de Pablo. Pablo comía carne, pero su postura era para no servir de tropiezo a otra persona. En ese sentido es que Pablo está diciendo: yo trato de hacerme débil a los débiles. Yo trato de entender la debilidad de una persona, pero en cuestiones que no son de salvación. Porque en otras cuestiones Pablo no podía decir: no, yo entiendo a los que hacen orgías. Acuérdese que Corinto, hermano, era una ciudad donde se hacían bastantes orgías. Dice que Corinto era una ciudad donde por lo general en las calles andaban caminando 1,200 prostitutas, que su trabajo de prostitución consistía en que al tener sexo con los hombres, eso de alguna forma le rendía honores a las deidades de los templos paganos donde ellas estaban. Ahora, hubiera sido correcto si Pablo hubiera dicho: no, yo me hago
a ellos, a los que hacen orgías con las prostitutas de los dioses paganos? Claro que no, porque eso es una cuestión, hermano, importante, que habla de una moralidad cristiana y de altos estándares de moral cristiana, hermano. Nosotros como creyentes, hermanos, somos libros abiertos al mundo, nos están viendo y hay cosas en las que nosotros ya no podemos participar. No sé si me entiende, pero hay otras cosas pequeñas por las cuales no es bueno que nos dividamos como cuerpo de Cristo. Por la cuestión de la comida, por la cuestión, hermano, de las fiestas, por la cuestión, hermano, de costumbres. Ya cuando una costumbre agrede la palabra de Dios, obviamente tú vienes con la palabra y le demuestras a alguien que lo que está haciendo no es correcto. Ok, vamos a ver el tercer argumento a favor de los tatuajes, hermano. Pero mire, este argumento que vimos dice que abre puertas con la gente del mundo, supuestamente, ¿verdad? No se preocupe que cuando veamos los argumentos en contra, pues nos va a quedar más claro todo esto. ¿Ok? Pero es un argumento falso, obviamente basado en la humanidad. Tercer argumento, que es un arte por medio del cual se puede glorificar a Dios. Le decía yo hace unos momentos, hermano, que se han vuelto expertos en esta área y que de verdad son artistas esas personas. Hacen unos dibujos impresionantes y una combinación de colores y 3D, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas están diciendo, ¿verdad? Y hay mucha curiosidad ahorita. Y escucha, jóvenes, yo los entiendo que tengan curiosidad. Yo fui joven y también tuve mucha curiosidad por los tatuajes. Claro, no era cristiano. Y por muchas otras cosas, no solo por los tatuajes. ¿Ok? ¿Es normal que ustedes tengan curiosidad? Sí, es normal. Pero tengan cuidado porque dice que la curiosidad mató al gato. ¿Sabe qué significa ese dicho? Ese dicho significa que a veces no es bueno que te pongas a tratar de investigar mucho sobre asuntos que en el camino te pueden acabar seduciendo. Entonces, jóvenes, acá estamos, vengan, pastor, ¿usted qué opina? Porque tampoco quiero dar este tema y hacer sentir a los jóvenes como aislados, como unos grandes pecadores, porque en un momento tuvieron un pensamiento de hacer algo así. No, estamos aquí para ayudarles, para darles un consejo. Finalmente uno no es el dueño absoluto de nadie y uno es una autoridad espiritual, pero a final de cuentas la gente es adulta y crece y hace lo que quiere. Uno de nuestros jóvenes está acá y se hace un tatuaje y se va al mundo, qué sé yo, porque generalmente está relacionado una cosa con otra y después vuelve tatuado y todo. Pues no, vamos a amarlo, vamos a recibirlo, aceptarlo, abrazarlo. Bueno, él tendrá que dar cuentas a Dios por lo que hizo con su cuerpo, pero no podemos caer en un legalismo ignorante de como si nosotros hubiéramos muerto por las personas en la cruz. No podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces, jóvenes, tranquilos, vengan y acérquense para que nosotros tratemos de darles argumentos bíblicos de por qué no lo tienen que hacer. Pero escuche, hay jóvenes que dicen, si tocar el piano es un arte y glorifica a Dios, si cantar es un arte y glorifica a Dios, si hacer un drama es un arte y se puede usar un drama para glorificar a Dios o una danza, qué sé yo. Entonces, pastor, ¿por qué no se puede glorificar a Dios por medio de un arte de tatuaje, que también es arte? Y este argumento va junto con que hay tatuajes seculares y tatuajes cristianos. Porque obviamente el joven cristiano o el hermano de la iglesia que se quiere hacer sus tatuajes, pues va según sus motivos son cristianos. Entonces, pastor, tranquilo, si no me voy a tatuar la Santa Muerte, me voy a tatuar una cruz bien bonita con unas gotas de sangre derramándose. Pastor, no me voy a tatuar una mujer toda erótica ahí en el brazo. No, pastor, me voy a tatuar el nombre de Jesús, pastor, con letras cursivas así. Otro, pastor, no me voy a tatuar la insignia, la suástica de los nazis. Me voy a poner un versículo bíblico que diga, yo estaré contigo todos los días. Y este versículo, pastor, me va a evangelizar. Cuando ya yo me sienta débil, lo veré. Ahora, analicemos eso desde un punto de vista meramente humano, ¿ok? Meramente humano, dejando a un lado en este momento lo espiritual. De alguna forma, si tú en una noche te topas con una persona
que va bien mal vestido y sus pelos de punta y sus botas con estoperoles ahí, va bien agresivo y lleva una calavera acá, ¿verdad? Y un demonio acá y una motocicleta y el tatuaje de su pitbull en el muslo, pues obviamente a ti te va a causar espanto, ¿no? Ahora, si topas una persona, según cristiana, bien vestido y todo y con su tatuaje que diga Jesús, pues como que no hay peligro, trae el nombre de Jesús ahí. O sea, como que desde un punto de vista meramente humano o artístico, cualquiera diría, bueno, pues tiene sentido, se van a hacer un tatuaje cristiano. Pero ¿sabe qué, hermano? A final de cuentas es una marca de tinta en el cuerpo. A final de cuentas es un tatuaje, una práctica que en la Biblia no está clara. Y lo que no está claro y nos causa duda, no viene de fe. Y lo que no viene de fe, ¿es qué? Pecado. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de argumentos. ¿Significa que alguien porque tenga un tatuaje cristiano es cristiano? Excelente pregunta. Porque yo conozco a muchos pandilleros que tienen tatuajes de carácter cristiano y no son cristianos. Que se tatuaron ahí unas manos así rezando el Padre Nuestro. O se tatuaron el nombre de no sé qué o un versículo o el tatuaje de su virgen favorita en el pecho. ¿Significa que porque tiene ese tatuaje es una persona moral que cumple los mandamientos de Dios? Vea que te evangelice, una paliza te va a dar. Y va a decirle, oye, ¿por qué te tatuaste? Hay unas manitas orando. Te va a agredir. No está ni preparado para hablarte del evangelio. Entonces, con esa mentalidad de que los tatuajes cristianos están permitidos porque sus motivos son cristianos, es un argumento muy débil que se cae por sí solo. Porque entonces tatuemos a todo mundo con el nombre de Jesús para que se salven. No. Hay mucha gente, por ejemplo, que se tatúa el nombre de su cónyuge y dice, te amo hasta la muerte. ¿Sí era cierto? Es cierto. Ya cuando surjan los problemas, ¿qué va a pasar? O muchos hijos se tatúan el nombre de sus padres. ¿Para qué? Si tienen una mala conducta. Honra a tu padre y a tu madre. ¿De qué sirve que te tatúes el nombre de tu mamá, de tu abuelita, de tu bisabuela, si no honras a tu ascendencia con una conducta que de verdad glorifique el nombre del Señor? ¿Me siguen hasta acá, hermanos? O sea, tatuarte el nombre de tu cónyuge no te hace mejor cónyuge, ni tatuarte el nombre de tus padres te hace mejor hijo, ni tatuarte motivos cristianos te hace cristiano. Porque la conversión debe suceder acá, no en la piel, hermanos. Por ahí leí algo que decía, hay gente que se tatúa en la piel los mandamientos de Dios, pero no los tiene tatuados en el corazón. Y ahí está el problema. ¿Qué, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, ustedes dijeron, seguimos. Quinto argumento a favor, ¿no? Que se usa ya fuera a favor de los tatuajes. Escuche. Cuarto, gracias, hermanos, gracias. Ok, el cuarto, escuche, que Jesús tendrá un tatuaje al volver. ¿Cómo ve eso? Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16, ¿lo encontró? Está al final, hermanos, de la Biblia. Dice así, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cuál es la confusión acá? La confusión acá es que habla de dos marcas, no de una. Y aquí es una cuestión de gramática, donde la palabra y, en este verso específicamente, diera a entender que son dos. Yo no me quiero meter a cuestiones gramaticales profundas porque no viene al caso. Pero le voy a decir simplemente el significado de este versículo. La conjunción que se está usando ahí griega es kai, así como suena, K-A-I latina. Esa es la conjunción para y. Y en el griego en realidad no quiere decir que tenía uno en la vestidura y otro en el muslo, sino que simplemente ese y está haciendo énfasis en que tenía uno. ¿Dónde? Bueno, sobre la vestidura, no sobre el muslo. Lo único que al decir y en el muslo, ese y allí, hermanos, lo único que está siendo usado es para decir en qué parte de la vestidura. ¿Ok? Si dijera y traía
un nombre en la vestidura y en la espalda, significaría que estaba sobre la vestidura a la altura de la espalda. Esa conjunción cae ahí. Lo único que está diciendo es que Jesús traía una marca sobre la vestidura a la altura del muslo. No, pastor, pero usted está torciendo lo que hay, porque dice claramente y en la vestidura y en... Bueno, no me crea, vaya a investigar. Por eso le digo, la Biblia, hermano, no se lee nada más así por encimita. Hay temas que son un poco profundos y es malo sacar una conjetura al y se va. No, sí, Jesús vendrá tatuado. Oiga, hermano, eso va completamente en contra del carácter de Jesús. El Nuevo Testamento no nos presenta a un Jesús que se tatúe o que se haya hecho marcas. Eso ya existía, usted sabía. Eso ya existía en esos tiempos. Habían pueblos paganos alrededor que se hacían marcas y todo en su cuerpo. La Biblia en ningún momento nos dice que Jesús hizo eso con su cuerpo. Al contrario, Jesús obedeció a su Padre en todo. Cuidó su santificación externa, interna, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Ya le di la explicación gramatical de ese verso. Ahora le voy a dar la explicación cultural. Cuando eso se escribió hace unos 2000 años atrás aproximadamente, nunca se veía a un jinete con el muslo desnudo. Nunca. Era inapropiado para esa época. Los jinetes de esa época, recuerde que Jesús vendrá montado en un caballo blanco en esta escena que estamos describiendo. Los jinetes de esa época siempre traían el muslo tapado. Y las estatuas de jinetes de aquel entonces siempre muestran alguna inscripción sobre el muslo, sobre la ropa. Pero el propósito ahí no es glorificar un tatuaje. El propósito ahí de esas estatuas es decir de qué trata esa estatua o en honor a qué se había hecho esa estatua de ese jinete. Pero nunca es con el propósito de promover los tatuajes. ¿Entendimos, hermanos? Ahora, ya les di dos argumentos, el gramatical, el histórico. Ahora vamos a ver el argumento bíblico y es simplemente yendo un verso anterior. No lo traje, por cierto, pero escuchen, el verso anterior dice que Jesús, de la boca de Jesús sale una espada aguda. Pregunta, ¿es eso literal o simbólico? Es simbólico. ¿Qué significa? Significa que el Señor vendrá y con su palabra juzgará a las naciones. Eso significa esa espada aguda. Entonces no podemos interpretar el versículo 15 que es algo simbólico y el versículo 16 que es algo literal. Jesús literalmente traerá una marca. La marca no es el tema. El tema es lo que la marca dice. Ese es el tema. ¿Cuál es? Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El énfasis del versículo ahí, hermanos, es enfatizar la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Pero claro, quien quiere justificar hacerse un tatuaje va a torcer este versículo para decir, ahí claramente dice que son dos, uno está sobre la vestidura, otro está sobre el tatuaje. Pregunta, ¿para qué dos? ¿Para qué dos? En la misma parte, no tiene sentido. O sea, una sobre el manto y luego se quita el manto y otra sobre la vestidura. ¿Para qué? Si con una sola es suficiente para decir lo que tenga que decir. Lo único que está haciendo énfasis es que es una que está en la vestidura. ¿A qué altura? A la altura del muslo, donde la usaban los jinetes de aquel entonces, sobre sus vestiduras. Quinto argumento que se usa para decir que la Biblia no prohíbe los tatuajes explícitamente, y es cierto, la Biblia no prohíbe explícitamente los tatuajes, pero escuche, este argumento está muy usado, que la gente muy importante y hasta intelectuales se están haciendo tatuajes el día de hoy. Y el problema, hermanos, es que en nuestras iglesias cristianas sutilmente se ha ido metiendo la idolatría. Sutilmente, digo sutilmente porque no la declaramos abiertamente. Pero ¿cuántos cristianos no idolatran a un futbolista tatuado o a un deportista tatuado? Hay cristianos que idolatran a cantantes seculares tatuados. Hay cristianos que idolatran a actrices y actores de Hollywood tatuados. Entonces dicen, no, pues si él lo hizo, que son famosos, que son ricos, que son inteligentes. Ese argumento es tan débil, hermano. Te voy a hacer una pregunta. ¿Significa que si alguien hizo algo, tú lo debes hacer? La respuesta es que no. Pero ¿qué cree, hermano? Que los seres humanos tenemos una mente bien manipulable. Mire, si alguien se suicida en Facebook Live, el gobierno tiene que quitarlo rápido. ¿Sabe por qué? La gente le gusta hacer lo que los demás hacen y eso se puede hacer viral.
sea, tenemos una mente, hermano, tan débil que si alguien lo hizo, pues yo también. Ya ve que se han puesto de moda en los retos, en los medios sociales, eso de los challenge. ¿Se acuerdan el 2014? Que el Ice Bucket Challenge, ahí andaba todo el mundo bañándose en agua fría. A mí me lanzaron el reto y ¿saben qué? Esperen sentados porque no va a hacer eso. Con poquito frío y me enfermo, me da gripa. Pero hace unos días, hermano, o meses, se puso el de quemarse. Echarse alcohol en el cuerpo, hermano, y prenderse fuego. Y aunque usted no lo crea, hermano, millones lo hicieron. Aquí hay unos, creo. Aunque las autoridades se pronunciaron y dijeron no lo hagan, están llegando personas con quemaduras de 1er grado, 2º grado, 3er grado a los hospitales. Por favor, paren. No importa. O sea, tendemos, hermano, a ser de tan poco criterio que queremos hacer todo lo que los demás hacen. Entonces este argumento no es bueno, hermanos. Como decía mi abuelita, creo, no sé quién, ¿significa que si alguien se va a aventar a un precipicio, tú también? Pues hemos llegado, hermano, a esos momentos en que si alguien usa un método para suicidarse, pues yo también voy a usar el mismo. Entonces ese argumento se cae solo. Pero escuche, yo traje 7 argumentos contra los tatuajes. 7 argumentos. Algunos son bíblicos, algunos son médicos. Y escúchelos, vamos a verlos y con eso cerramos. Número 1, estás propenso a ser infectado por enfermedades. ¿Ok? Aunque usted no lo crea, en una época tan moderna como este siglo XXI y en pleno año 2017, hermano, los infectólogos de muchos países están reportando que mucha gente está adquiriendo el VIH por medio de los tatuajes. Increíble. Porque se supone que los lugares a estas alturas deberían de reunir tantos requisitos de higiene y tantos, ¿verdad, hermano? Regulaciones del gobierno. Asegurarse que nunca se usen las agujas en 2 personas a la vez, que siempre estén esterilizadas, que siempre estén nuevas, etcétera, etcétera. Pues aunque no lo crea, actualmente, hermano, tras el aumento de personas que se quieren tatuar, se ha aumentado el riesgo también de contraer una enfermedad de cuestión infecciosa por medio de usar una aguja infectada. Ya te di un argumento fuerte. Para mí este sería suficiente. O quieres en 5 años decir, ay, pastor, hubiera hecho caso, ahora tengo una enfermedad, tengo hepatitis. No, ¿verdad que no quieres llegar a eso? Bueno, pues con este argumento sería suficiente, pero es que como siempre nos gusta buscar the way around, les voy a dar más. Escuche, 2, no podrás donar sangre a un familiar que lo necesite con urgencia. ¿Ok? Porque los médicos dicen que una persona que se hace tatuajes tiene que dejar pasar mínimo 1 año para poder donar sangre. Pero si tú eres de los que se hace un tatuaje cada 6 meses, nunca vas a poder donar sangre. Si un día un hijo o una hija tuya, Dios no lo quiera, tiene una emergencia y tú eres compatible y eres la única persona y sería muy difícil conseguir y tomaría tiempo conseguir a otro, no podrías ayudar. Y si de eso dependiera su vida, prácticamente a causa de ese tatuaje no se podría salvar al niño o a la niña o a un familiar. Este argumento me parece lógico, me parece fuerte, me parece médico, me parece que debería de sentar un precedente en nosotros. Pero escuche, la raíz de hacerse tatuajes, hermanos, este es el tercer argumento en contra, está en la sensualidad. Por más que se quiera espiritualizar, no, pastor, es para la gloria de Dios. No, está en la sensualidad, porque está comprobado, hermano, que a las personas que se tatúan eso les da una especie de misterio que hace que atraiga a las demás personas. Por lo general, el tatuaje con lo erótico casi siempre va junto. O sea, no va a haber alguien que diga, no, simplemente lo hice por mero arte, no influencia para nada mi sexualidad, ni mi sensualidad, ni mi erotismo, no. Casi siempre el tatuaje va pegado con erotismo, sensualidad, sexo, pasiones, concupiscencias, lujuria. Porque una mujer que exhibe los brazos, las piernas, su escote, su espalda, su vientre, con tatuajes de mariposas o con tatuajes de una mujer mordiéndose los labios, ¿qué hay ahí? Pues sensualidad, llamar la atención, sentirse deseada.
Siente que esos tatuajes le dan un aura de misterio y de superioridad sobre las demás mujeres que no tienen esa mariposa allá a la altura del coxis, en la parte de atrás. No, yo soy mejor porque tengo una mariposa ahí. Claro, cuando estés viejita va a parecer una mosca agonizante, pero no importa, por ahora es una mariposa, una mosca fumigada. Un hombre, hermano, que se tatúa los bíceps, la espalda, los chamorros, los pectorales, y se pone una muerte, una motocicleta, unas cadenas, su instrumento musical favorito. ¿Qué cree que quiere? Ser sensual, ser deseado, ser visto, llamar la atención. Te tatúes por la razón según que tú te tatúes, su raíz es la sensualidad. Su raíz es despertar las pasiones de otras personas que te vean. No, pastor, es para la gloria del Señor. Yo me voy a hacer el signo de sol. De sol, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí? La raíz es la sensualidad. No, es que me voy a poner el nombre de mi madre. Mejor hónrala, respétala, trátala bien, provéele. Cuarto argumento, hermanos. Marcas un cuerpo que no es tuyo. Tenemos que recordar, hermanos, que Jesucristo nos compró en la cruz con precio de sangre y compró todo nuestro ser integral, hermano. Espíritu, alma y cuerpo también está incluido en el paquete. El Señor no dijo: yo voy a comprar su alma para que sean salvos y del cuerpo hagan lo que quieran. Los corintios habían entendido eso, que el cuerpo era imposible que pecara, porque ellos habían llevado la salvación a una cuestión solamente del alma y del espíritu, y decían: si el Señor en la cruz compró mi alma y mi espíritu, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Por eso había hermanos que participaban en cosas muy desagradables, hasta en orgías. Pablo tuvo que prohibir todo eso en la iglesia en Corinto, porque habían entendido eso, que en el cuerpo se podía hacer lo que se quisiera, acostarse con prostitutas, fornicar, etcétera. Vamos a ver 1 Corintios 6, 19 al 20, hermanos. Ahorita. ¿Lo encontró? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio, hermanos? Sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuché a un joven refutando este versículo. Es un joven allí en YouTube que se la da de un gran teólogo, todo tatuado. Este versículo es bien fácil de refutar. Dice: ¿cuál es el contexto? El contexto es fornicación. Porque ese es el contexto. Les está diciendo a los corintios que no forniquen con su cuerpo, que el que unía su cuerpo a una ramera, a un solo cuerpo, se hacía con esa ramera. Y este muchacho dice: no, pues es bien fácil, ese versículo no aplica porque no está hablando de tatuajes, pero está hablando de un principio: el cuerpo no es tuyo. Ese es el principio ahí, detrás de todo el contexto. Fuisteis comprados por precio de sangre. Glorifiquen al Señor con sus cuerpos. ¿En qué glorifica a Dios que un tipo te esté metiendo agujas en el cuerpo? ¿A Dios le agrada que estés sangrándolo, lastimándolo? Ay, Señor, para tu gloria, Señor, dame fortaleza. Porque lo estás sangrando, lo estás lastimando, lo estás sometiendo a un método de tortura prácticamente, pero es una tortura voluntaria, porque al final del dolor se verá bien bonito. Puros pretextos, buscando sacarle la vuelta a las cosas. Fue creada esa parte de tu cuerpo y esa parte de tus venas para que allí, en ese momento, en ese lugar, se depositara tinta. No. Todo lo que no es natural, hermano, siempre tiene consecuencias. Porque que nosotros nos queremos abusar de la gracia es otra cosa. Pero cuando tú vas a hacer algo que no es natural, hay que pensar: esto no es natural. ¿Será que esto es de Dios? Esto no es natural, va contra mi cuerpo. Entonces, un joven
tentado con esto, o un adulto, porque hay de todo. Hay adultos, hermano, que ya llegaron a los 40 y ya se quieren sentir viejitos. Un tatuaje para rejuvenecerme. No. ¿No ha visto esa gente ya grande que llega a los 40, 50 y quiere agarrar como un segundo aire y hacerse cortes de joven y sus skinny jeans y todo? O sea, no está mal en sí vestirse bien o cuidarse uno. El problema es el propósito. El propósito, ahí está el problema. La sensualidad del corazón. Todo cristiano que quiera hacer algo con su cuerpo, que está siendo tentado, sea joven, sea adulto, debe asegurarse de decir: siento que tengo el permiso de Dios para hacer esto. Es más, hasta Dios me está mandando a hacerlo. Porque si es en duda, no es de Dios. 5. Hacerse tatuajes, hermanos, crea adicción. Eso está comprobado. Está comprobado, hermano. ¿Por qué? Porque los tatuajes, al hacerse un tatuaje, te crea cierta adrenalina en el cuerpo. Porque te da una sensación de: soy más valiente que los demás. Soy más inteligente que los demás. Soy más guapo o guapa que los demás, diría una mujer. Soy más sensual por este tatuaje. Entonces, la adrenalina produce un rush. El rush es el que, qué rico. Pero a los meses, ese rush ya no va a producir la misma adrenalina. Entonces, ¿qué necesitan? Un tatuaje nuevo. Eso pasa con la droga también. Eso pasa hasta con la gente que modifica su cuerpo. Hay mujeres que se inyectan tanto colágeno en los labios y más, y ya, qué boca tengo, la boca más sensual del planeta. Pero al año ya se volvió una boca normal. Pues más, hasta que después, hermano, vea esos reportajes, hermano, en YouTube. Hay mujeres que llegan a desfigurar su rostro, a volverse monstruos, que si las ves de noche, yo creo, dices: wow, qué buen disfraz de Halloween. Se ve tan real. ¿Por qué? Porque eso va creando adicción. ¿Sabe a qué punto se ha llegado ahora, hermano? Que se están tatuando las mascotas. Investíguenlo. Se están tatuando a los animales. Porque la persona dice: ya no me cabe, ¿dónde me hago otro? Traigan el perro. Porque crea adicción. Crea adicción, hermano, porque te da una sensación de superioridad. Yo nunca me hice un tatuaje, pero sí en mi adolescencia me hice perforaciones. Y me acuerdo, hermano, con el grupo de mis amigos que nos habíamos hecho perforaciones en los lóbulos de la oreja. No, hombre, hermano, nos sentíamos soñados. Nos sentíamos que no nos merecía el concreto por donde caminábamos en la escuela. Mirábamos a los demás que no tenían su perforación como inferiores a nosotros. Gracias a Dios que el Señor me sacó de ese ambiente. Si no, estuviera, creo, en los récords Guinness de más piercings en el cuerpo. Porque hay personas que quizás pueden controlar esas pasiones, pero hay gente que es más apasionada y que no las puede controlar. Ve ahorita lo de las modificaciones de cuerpo, hermano. Gente partiéndose la lengua, injertándose, hermano, pedazos de metal para parecer que tienen cachos. Así, si no siguen así, les van a salir pero otros cachos si siguen así. Haciéndose orificios, hermano, en la nariz. Una persona que viene a internet hizo un orificio tan grotesco aquí, hermano, que tú puedes ver todos sus dientes. Y para comer se tiene que poner un tapón, unos tapones que están adaptados especialmente para el anillo que va ahí. Porque si no, se le saldría la comida, el agua, todo por ahí. Apenas murió hace un poco de tiempo un hombre que decidió volverse un tigre. Se injertó, hermano, los bigotes, no sé cómo le hizo, de tigre. Quería meterse unas orejas por abajo del cráneo. Se hizo unas operaciones para que su cara ya no pareciera humana, sino de felino. Y ya no le dio tiempo, porque murió, injertarse una cola. Se había dejado las uñas larguísimas. Empezó a tatuar la piel como con manchas de tigre. A esos niveles se puede llegar con una adicción, hermano. Y los tatuajes crean adicción. Los tatuajes crean adicción. Así que mire, cuidado. Bueno, ya voy cerrando. Faltan 2 y termino. Los niños y los menores te pueden imitar.
cuando tú marcas tu cuerpo. Tu hermanita, tu hermanito, yo cuando sea grande quiero ser como este. ¿Qué si tú lo que estás todo frustrado queriéndotelos borrar? Ahorita, hermano, uno ve a niños de 5 o 6 años, varoncitos ya con sus piercings. ¿Qué es eso? ¿Han visto? ¿O solo yo? Entonces, wow, ¿es varón o es niña? Porque en las niñas culturalmente lo entendemos, ¿no? Pero tú te quedas viendo, no, este es un niño de 5 años, más o menos, 4 años, con sus dos ya diamantotes, así como tipo reggaetonero. ¿Y quién dio permiso para eso? Los papás. Es más, hasta ellos pagaron por eso. Los jóvenes, los niños quieren siempre imitar ese tipo de prácticas y ese tipo de conductas. No nos debería de extrañar. Ahora los padres están apoyando hasta que sus hijos cambien de sexo. Tiene 4 años la niña, no, yo soy varón. Pues vamos a empezarle a dar un cambio en su cuerpo. 7 y terminamos. 7º argumento en contra. Escuche, una persona tatuada es estigmatizada por la sociedad. Porque la sociedad funcionamos mucho por etiquetas. Al político lo tenemos como corrupto. Al religioso como hipócrita. Y al tatuado como un vago, rebelde, un anárquico que va en contra de la sociedad y de lo establecido. Y eso está comprobado que trae problemas legales. A lo mejor ni eras el que hizo el delito, pero te comparan con uno que se ve bien y tú lleno de muertes, dicen, no, este fue. Y te meten a la cárcel. A lo mejor te iban a soltar del hall de migración, pero el que fue a verte allí, el agente de migración que te entrevistó, desde su criterio, él dijo, no, esta persona con este tipo de tatuajes no es bueno. Y por usando solamente su criterio, dijo, mándenlo. Vas a solicitar un trabajo y vas tú con tus tatuajes de la muerte y de la santa muerte. Y ven al otro bien formal y todo. No, tú nos puedes robar aquí en la empresa. Porque hay un estigma, hermano, y la sociedad pues funciona sobre eso. Claro que alguien diría, eso no es cierto, ahora gente intelectuales y de traje, empresarios, se hacen tatuajes. ¿Y por qué tú lo quieres hacer también? ¿No será que quieres justificar una cuestión erótica de sensualidad en ti? Entonces concluimos, hermano, escuche, hacerse un tatuaje en la Biblia no está explícitamente prohibido, pero está implícitamente prohibido. En otras palabras, la moral cristiana, los versículos que nos hablan de cuidar nuestro cuerpo, de no abusar de nuestra libertad convirtiéndola en libertinaje, nos dice que hay prácticas que no son de un cristiano. Entonces aplique este principio bíblico, hermano, en su vida. Escuche, cuando algo le cause dudas, no se involucre en esa actividad. Y en lo que la Biblia es claro, si lo permite, hágalo, y si la Biblia lo prohíbe, no lo haga. Porque si glorificara a Dios no te causaría tantas dudas. Un punto bien importante también para dejarte llevar, joven o hermano o hermana, cada vez que tú quieras hacer algo en tu vida, que tú digas, no sé si esto es bíblico o no es bíblico. Tienes que hacer caso de lo que dicen los líderes de la iglesia. Porque ¿para qué Dios puso a los líderes de la iglesia, hermano? Dios los puso para que vean por el rebaño. Si es gente sometida a Dios, de buen testimonio, que aman la palabra, que aman a Dios, y su consejo de parte de ellos, que tienen más criterio que tú, es no lo hagas, haz caso. Aunque tú por ahorita no lo logres entender, pero estás confiando en el consejo de las personas que Dios puso a cuidar a sus ovejas. Ese es un aspecto bien importante, hermano. Cuando usted vaya a hacer algo que usted diga, hoy esta práctica en mi familia o esta fiesta que vamos a hacer de esta forma, denme un consejo porque yo no lo tengo claro. Se debería de respetar lo que las autoridades digan. Se debería, digo, en un mundo perfecto, porque pues eso no pasa muchas veces. Así que, hermanos, para terminar y antes de orar, les diría que si un cristiano está siendo tentado a esta práctica, debería de orar mucho, pedir mucho discernimiento, pedir mucho consejo y de verdad pensar, decirle, Señor,
¿cómo tú vas a, cómo es esto bendición? ¿Cómo esto glorifica tu nombre? ¿De qué manera esto sirve de buen testimonio para otros? ¿De qué manera esto me va a ayudar a deleitarme? ¿De qué manera esto ayuda en mi comunión contigo? O sea, voy a hacer esto, pero esto me va a beneficiar muchísimo en mi comunión contigo. Y si esas respuestas no son claras, no lo hagas, porque te estás metiendo en problemas. Especialmente yo le diría esto a los jóvenes que todavía no han alcanzado la madurez emocional y que a lo mejor te marcas hoy y en un futuro vas a andar pagando mucho dinero para borrarte algo que te pones el tatuaje del nombre de tu novia y resulta que te corta. Entonces la pobre de tu esposa va a tener que ver el nombre de tu novia en el pecho. No vas a poder andar sin camisa. O sea, no. El puro sentido común nos dice, hermano, que hay cosas que no son naturales. Y cuando no es natural, eso debe de causarnos mucha duda en nuestra vida. Oramos.